Ya dile. Presidente, por favor. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente. Comunicado general a todo el Ecuador. Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles, así mismo, cuando ingreses a una de las cárceles, vas a encontrar a esos muertos. Ecuador sufre una crisis de seguridad que se ha agravado especialmente en los últimos 3 años. La ola de violencia está relacionada con el narcotráfico, una difícil problemática. Daniel Noboa llegó al poder el pasado 23 de noviembre, por lo que solo lleva mes y medio en el cargo. Sus propuestas más relevantes son centrarse en la economía y sobre todo en la seguridad. Solo así se puede explicar las fugas de líderes de bandas organizadas, como la de Adolfo Macías, alias Fito, el pasado fin de semana. Ecuador en 2023 batió su récord histórico de homicidios con 7.878, de los que solo se resolvieron 584. Estas bandas, que tienen en las cárceles sus principales centros de mando y operaciones, están vinculadas a los grandes carteles de la droga de México y Colombia. Algunas de las más conocidas son los Choneros, los Lobos, los Lagartos o los Tiguerones, y protagonizan episodios de extrema violencia. En agosto de 2023, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios a sueldo en un crimen que aún no se ha logrado esclarecer. La más reciente zozobra que se vive en Ecuador es la fuga de alias Fito. El jefe de los Choneros cumplía una condena de 34 años desde 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato cuando desapareció de la prisión. Mientras Fito se fugaba, se reportaron graves motines en al menos 6 cárceles de Ecuador, con informes de que varias guardias de seguridad fueron tomados como rehenes por los prisioneros, en los que también aprovechó para fugarse otro líder mafioso, Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje, el jefe de los Lobos. De lo que ya se conocen detalles es de cómo urdió la escapada. Las fuerzas policiales irrumpieron en la cárcel para sofocar el motín, pero se encontraron con una fuerte resistencia que incluyó explosivos y armas de fuego. En torno a 40 presos lograron evadir los controles y recuperar la libertad, aunque una docena fue recapturada en las siguientes horas. Noboa también quiere penalizar el consumo de drogas a pequeña escala, crear un sistema de jurados para delitos graves e invertir en avances tecnológicos como drones y radares para neutralizar a la delincuencia organizada en vías y fronteras. Tras la fuga de Fito y los posteriores motines, también contribuyó a agitar la respuesta de las bandas con la toma del canal de televisión. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Los ecuatorianos quedaron atónitos al ver la toma de la transmisión en vivo de TC Televisión desde la ciudad costera de Guayaquil. Un video en las redes sociales mostró a los agresores obligando al personal de la cadena estatal a tirarse al suelo del estudio mientras escuchaban disparos y gritos de fondo. Tras la irrupción del noticiero en vivo TC Televisión, las autoridades ecuatorianas reportaron la captura de algunos sujetos que habrían ingresado a la sede del medio y que estarían vinculados a las afectaciones de orden público que se registran actualmente en el país. Alteraciones de orden público también afectan las cárceles de Ecuador. En medio de la crisis de seguridad que se vive en Ecuador, las autoridades reportan motines en las cárceles que se suma al asesinato de un guardia de seguridad por parte de un encapuchado que exige cambios al presidente Daniel Noboa y quien además amenazó con guerra en caso de no establecer diálogos con el grupo criminal. Porque nosotros, los PPL, no estamos pidiendo vivir en una cárcel de 5 estrellas, ni te pedimos internet, ni celdas de lujo, simplemente te pedimos el derecho a la vida, como todo ecuatoriano, porque tú y todos tus policías saben que la cárcel La Roca no cuenta con todas las garantías. El señor presidente recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas. El país y todos los seres humanos que conformamos necesitamos de decisiones fuertes, claras, concisas
pero sobre todo acertadas. Encapuchados irrumpen en la Universidad de Guayaquil. En medio de las dificultades de orden público, profesores y alumnos de la Universidad de Guayaquil se resguardaron en las aulas luego de que una organización criminal se tomara las instalaciones. Para evitar mayores afectaciones, el Ministerio de Educación de Ecuador decretó el cambio a la modalidad no presencial en todo el sistema educativo nacional. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes la existencia de un conflicto armado interno en el país tras la escalada de violencia que ha azotado el territorio durante las últimas horas. ¿Pero qué es y qué implica exactamente esta medida? El decreto número 111, por el cual el presidente de Ecuador declaró la existencia de un conflicto armado interno, implica la movilización inmediata y la intervención de las fuerzas de seguridad en el territorio nacional contra el crimen organizado. La medida ordena disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes, conforme a lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Frente a esta situación, el expresidente Rafael Correa se pronunció. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable, hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. El gobierno de Ecuador ofrece recompensa por información que lleve a la captura de alias Fito y Capitán Pico. Por su parte, la ciudadanía pide a las autoridades nacionales y al gobierno cumplir con la promesa de luchar contra el crimen organizado, salvaguardando la integridad de los ecuatorianos y que finalmente el país quede libre de violencias.